Los piñones helicoidales son engranajes cilíndricos cuyos dientes siguen una trayectoria helicoidal, es decir, una curva evolvente generada por un punto que se mueve sobre una superficie cilíndrica, manteniendo siempre el mismo ángulo con la dirección del eje del cilindro, llamado ángulo de la hélice. Estos engranajes son utilizados para transmitir movimientos entre ejes paralelos o entre ejes que se cruzan formando cualquier ángulo entre sí. En el primer caso, la inclinación de los dientes es igual en ambos engranajes, pero el sentido de la hélice es derecho en uno e izquierdo en el otro. Cuando los ejes no son paralelos, los piñones tienen sus hélices en el mismo sentido de dirección y los ángulos de inclinación son complementarios. Los engranajes helicoidales se utilizan en mecánica por su funcionamiento silencioso, uniforme y por la propiedad de transmitir altas velocidades. En los engranajes helicoidales, a diferencia de los engranajes rectos, existen dos pasos cuyos valores están dados en función del ángulo de inclinación de la hélice que forma el diente. El paso aparente o circunferencial, que se mide de la misma manera que en el piñón recto, o sea, sobre la circunferencia primitiva y perpendicularmente al eje del engranaje. El otro es el paso normal, que es la distancia perpendicular entre dos puntos homólogos de dos dientes seguidos, medidos también sobre la circunferencia primitiva. Como el paso circunferencial es perpendicular al eje del piñón y el paso normal es perpendicular a la hélice de los dientes, el ángulo de la hélice es igual al ángulo formado entre los dos pasos. Como aquí se forma un triángulo rectángulo, por trigonometría deducimos que el paso normal es igual al paso circunferencial multiplicado por el coseno del ángulo de la hélice. Como sabemos, el paso en los piñones es siempre igual a pi por su respectivo módulo. Reemplazando en la igualdad anterior los pasos, tenemos simplificando a pi y despejando el módulo circunferencial, este es igual al módulo normal sobre el coseno del ángulo de la hélice. Cuando el ángulo de la hélice es menor de 15 grados, el coseno del ángulo tiende a 1. Por tanto, la diferencia entre los módulos se hace despreciable. En algunos casos, debido a que la hélice tiende a ser una línea recta. Este es el caso de las coronas que engranan con tornillos sin fin.
cálculo de estas se realiza con las mismas fórmulas de los piñones rectos. Para los piñones helicoidales, el módulo de la fresa corresponde al módulo normal. Por tanto, si reemplazamos en la fórmula del diámetro primitivo el equivalente al módulo circunferencial, nos queda que el diámetro primitivo es igual al módulo normal por el número de dientes sobre el coseno del ángulo de la hélice. Las demás fórmulas del piñón recto son la base para las fórmulas del piñón helicoidal. Pero, utilizando el módulo normal en lugar del módulo circunferencial, por ejemplo, si se necesita construir un piñón helicoidal de módulo normal igual 3.5, 20 dientes con un ángulo de inclinación de la hélice de 30 grados a la derecha y un ángulo de presión de 14,5 grados. Reemplazando en la fórmula del diámetro primitivo, tenemos que es igual a 3.5 por 20 sobre el coseno 30 grados, o sea, 80.83 milímetros. El diámetro exterior es igual al valor del diámetro primitivo más 2 veces el módulo normal, lo que es igual a 87.83 milímetros. La altura del diente es 2.16 por el valor del módulo normal, lo que da igual a 7.56 milímetros. Entre mayor sea el ángulo de la hélice en una rueda helicoidal, su forma es más parecida a la de un tornillo sin fin. En consecuencia, el perfil del diente es más semejante al de los dientes de una cremallera. Por esta razón, la elección de la fresa se hace en base a un número ficticio de dientes mayor que el real y se calcula por la relación entre el número de dientes sobre el coseno al cubo del ángulo de la hélice. Es decir, 20 sobre el coseno al cubo de 30 grados. Como el coseno de 30 grados es 0.866, elevado al cubo resulta 0.64. Desarrollando la operación, nos da aproximadamente 31 dientes. Con este número de dientes y el módulo normal, seleccionamos la fresa. Inicialmente, habíamos visto que la hélice de un piñón helicoidal describe una curva evolvente sobre la superficie cilíndrica. Si consideramos sobre el cilindro primitivo de la rueda la distancia que avanza la hélice de un diente, al dar una vuelta completa se denomina paso de la hélice. Si desarrollamos el cilindro primitivo y la hélice de la rueda helicoidal, tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos el ángulo de la hélice y la circunferencia primitiva.
Esta es equivalente a 3/14 por el diámetro primitivo. Como ya sabemos, en un triángulo rectángulo, la tangente del ángulo de la hélice es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. De aquí podemos deducir que el paso de la hélice es igual a 3/14 por el diámetro primitivo sobre la tangente del ángulo de la hélice. En nuestro caso, el diámetro primitivo es 80.83 milímetros y el ángulo es de 30 grados. Reemplazando estos valores, tenemos que el paso de la hélice será igual aproximadamente a 440 milímetros. Para construir la hélice de una rueda helicoidal en la fresadora, es necesario combinar simultáneamente sobre la pieza un movimiento circular y otro rectilíneo. Esto se logra a través de un tren de engranajes que establezca una relación cinemática entre el tornillo de la mesa y el husillo del cabezal divisor a través del eje secundario. Este tren resulta de la relación entre el paso de la hélice a construir y el paso del tornillo de la mesa multiplicado por la relación de transmisión del cabezal. El paso de la hélice calculado es de 440 milímetros. El paso del tornillo de la fresadora es, en nuestro caso, de 5 milímetros y la constante del divisor es 40. Por lo tanto, el tren de engranajes es igual a esta fracción. Si descomponemos el numerador en dos factores y ampliamos la fracción 10/5 por 10 décimos, resulta el tren compuesto de 4 ruedas. 2 conducidas de 44 y 100 dientes y 2 conductoras de 50 y 40 dientes. Previamente al fresado del piñón, y al igual que en los engranajes rectos, el material debe ser torneado a un diámetro igual al diámetro exterior calculado y a un espesor equivalente a la longitud. Una vez preparado el material, el montaje se realiza entre copa y punto, o entre puntos como en este caso, asegurándonos que los ejes del cabezal estén alineados con el eje de la mesa. Para el montaje del tren de engranajes debemos tener en cuenta que el eje conductor es el tornillo de la mesa. Y el eje conducido es el eje secundario del cabezal divisor. Sobre el soporte de este último colocamos la lira. En el eje de la mesa, una vez retirado el volante, va colocada la primera rueda conductora de 50 dientes.
En el eje secundario montamos la rueda de 100 dientes como última conducida. Sobre la lira debemos disponer dos ejes auxiliares. En el primero colocamos las dos ruedas restantes, es decir, la conducida de 44 dientes y la conductora de 40. Esta rueda conductora debe engranar con la conducida de 100 dientes. Como el piñón es de hélice derecha, colocamos en el otro eje auxiliar una rueda intermedia de cualquier número de dientes que engrane con la rueda conducida de 44 dientes. Antes de unir el tren con la rueda dispuesta sobre el eje de la mesa, debemos liberar el plato divisor y cerciorarnos que el engranaje de los piñones sea suave y sin choques. Hecho lo anterior, aflojamos la lira y unimos el tren. Colocado el volante del eje de la mesa, comprobamos el sentido de giro requerido. Para producir el giro en la pieza durante el desplazamiento de la mesa, la aguja o pitón de la manivela debe estar introducido en un agujero del plato. Una vez revisado el sentido de giro y el correcto funcionamiento del tren de engranajes, podemos comprobar que el tren seleccionado corresponde al paso de la hélice calculado. Para eso, escogemos un agujero de referencia en el plato fijo del cabezal. Marcamos una referencia en la mesa con respecto a un punto fijo. Desplazamos esta hasta que el husillo del cabezal divisor dé una vuelta completa. De esta manera, el desplazamiento longitudinal obtenido en la mesa debe ser igual al paso de la hélice calculado, es decir, 440 milímetros. Hechos estos ejercicios de comprobación, montamos en el árbol portafresas la herramienta seleccionada para que los dientes del piñón a construir resulten no solo del perfil adecuado, sino también con el ángulo de inclinación necesario. El eje de la rueda debe formar con respecto a la fresa el mismo ángulo de inclinación. Esto lo conseguimos girando la mesa o el cabezal universal. En nuestro caso, giramos la mesa 30 grados en sentido contrario al giro de las agujas del reloj, por ser el piñón de hélice derecha. Girada la mesa, procedemos a centrar la herramienta con respecto al eje del material. Recuerde bloquear el carro transversal. Como el número de dientes a construir es 20, el giro de la manivela es de 2 vueltas completas. Por tanto, eliminamos el juego del cabezal divisor colocando como referencia un agujero de cualquier círculo. Hecho lo anterior,
seleccionamos y fijamos las revoluciones por minuto y el avance automático si el tren de engranajes lo permite. Hacemos contacto del material con la herramienta y colocamos en cero el anillo graduado de la consola. Al retroceder el material, se recomienda dejar un buen margen de separación con la herramienta para permitir que se elimine el juego del tren de engranajes antes de iniciar cada ranura. Damos la profundidad de corte adecuada y comenzamos el fresado manualmente. Terminada esta, mermamos un poco la profundidad antes de retroceder el material con el fin de no deformar la ranura. Una vez en el punto inicial, colocamos nuevamente la profundidad, giramos la manivela 2 vueltas, asegurándonos que el pitón o aguja quede bien metido en el agujero del plato. Iniciamos la segunda ranura. Repetimos este proceso hasta terminar el piñón. Cerciórese que las dimensiones de las ranuras sean las calculadas y que la forma del diente sea la adecuada. Recuerde que el fresado de piñones helicoidales es una operación compleja. Por tanto, requiere del operario gran habilidad y cuidado. El engranaje entre un piñón y una cremallera es muy usual, sobre todo cuando se necesita convertir un movimiento circular en rectilíneo. Por ejemplo, el movimiento en el carro longitudinal de un torno o el movimiento lineal en el husillo de un taladro. Las cremalleras se pueden considerar como una rueda cilíndrica de diámetro infinito, generalmente de sección rectangular. El fresado de cremalleras lo podemos definir como el mecanizado de ranuras rectas distribuidas uniformemente en una superficie plana, de modo que los dientes queden perpendiculares al eje longitudinal de la pieza o inclinados respecto a ese mismo eje. En el primer caso, las cremalleras se engranan con un piñón recto. En el segundo, engranan con un piñón helicoidal. Por esta razón, su altura, el paso circular, el ángulo de presión y su módulo son los mismos del piñón con el que va a engranar. El ancho de la superficie plana debe tener como mínimo el mismo ancho del largo del diente del piñón. Cuando la cremallera es de dientes rectos, la pieza va dispuesta sobre la mesa, de tal manera que su eje quede paralelo al eje de la mesa en posición cero. El avance de la mesa para la construcción de cada diente es igual al paso de la cremallera. Cuando la cremallera es de dientes oblicuos, hay 2 formas de montar la pieza. El primero consiste en montar la pieza lo mismo que en el caso anterior, pero inclinando la mesa a la derecha o a la izquierda, según el caso, un ángulo beta igual al de la inclinación de los dientes. El avance de la mesa para el paso de los dientes es igual al paso circular, como si se tratara de una cremallera de dientes rectos.
El segundo montaje consiste en inclinar únicamente la pieza con respecto a la posición normal de la mesa, un ángulo beta equivalente al ángulo de inclinación de los dientes de la cremallera. En este caso, el avance longitudinal de la mesa para cada diente es igual al paso normal de la cremallera. En pantalla observaremos el proceso de construcción de una cremallera de dientes rectos para engranar con un piñón de módulo 2. El paso circular, de acuerdo con la fórmula, será de 3.14 por 2, o sea que es igual a 6.28 milímetros. La altura del diente es el producto de 2.16 por 2, o sea, 4.32 milímetros. Realizados los cálculos necesarios, montamos el material en la prensa, de tal forma que quede paralelo a la mesa. El cabezal divisor universal debe colocarse en uno de los extremos de la mesa. Para seleccionar la herramienta adecuada, determinamos el módulo y que el número de la fresa sirva para tallar 135 dientes en adelante. Cuando no disponemos de un cabezal especial para fresar cremalleras o la parte inferior del tercer cuerpo del cabezal universal no permite trabajar libremente con una fresa modular común, usamos fresas modulares de formas y tamaños especiales, como las disimétricas o de diámetros mayores, como en nuestro caso, donde al montarlas en el husillo del cabezal se logre la penetración de la altura del diente sin obstáculo ninguno. Para lograr el avance longitudinal de la mesa, equivalente a la distancia entre ranura y ranura de los dientes de la cremallera, existen varios métodos. Uno de los más comunes y precisos es mediante tren de engranajes utilizando el cabezal divisor universal como divisor lineal. En este caso, necesitamos un tren de engranaje Z y Z', donde Z es conductora y va colocada en el husillo de la mesa. En la prolongación del husillo del cabezal va Z' como rueda conducida. El cálculo del tren de engranajes Z' sobre Z se consigue por la relación entre el paso de la cremallera a construir y el paso del tornillo de la mesa. En nuestro caso, el paso de la cremallera es 3.14 por el módulo que es 2 y el paso del tornillo de la mesa es de 5 milímetros. Para efectos del cálculo, 3.14 puede ser reemplazado por la fracción 22 séptimos, de donde resulta 22 por 2 sobre 7 por 5, lo que equivale a una rueda de 44 dientes conducida y a una rueda de 35 dientes conductora. Al iniciar el montaje del tren de engranajes, debemos desembragar el tornillo sin fin de la corona en el cabezal divisor, de tal manera que la manivela no tenga influencia sobre el husillo y éste gire libremente. Colocamos el soporte de engranajes o lira con sus respectivos ejes intermediarios. Una vez retirado el volante del tornillo de la mesa, montamos la rueda conductora de 35 dientes. En la prolongación del husillo del cabezal,
Colocamos la rueda conducida de 44 dientes. Para unir el tren de engranajes, colocamos cualquier número de ruedas intermedias, ya que el sentido de rotación del husillo del cabezal no influye en la operación. Eliminado el juego en el tren de engranajes, se comprueba el paso calculado, tomando como referencia un agujero en el plato fijo y una línea en la mesa con respecto a un punto fijo. Al darle una vuelta al husillo del cabezal, la mesa debe desplazarse una distancia igual al paso de la cremallera. Una vez comprobado el avance correcto de la mesa, seleccionamos las revoluciones por minuto y el avance correspondiente. Para la construcción de los dientes de la cremallera, colocamos la herramienta en el sitio donde debe comenzar el primer diente y con la aguja o pitón del plato fijo del cabezal seleccionamos un agujero de referencia. Hacemos contacto del material con la herramienta. Ponemos en cero el anillo graduado de la consola y con el carro transversal separamos la pieza de la herramienta. Damos la profundidad total del diente. Si el material es muy duro o la altura del diente es grande, la profundidad debe darse en varias pasadas. El inicio de la ranura se hace manualmente y luego colocamos el avance automático. Terminada la ranura, retrocedemos transversalmente el material a la posición inicial de corte. Desencajamos la aguja del agujero del plato. Damos una vuelta al husillo y encajamos nuevamente la aguja en el agujero de referencia. Fresamos la siguiente ranura. Para construir los demás dientes que componen la cremallera, repetimos las indicaciones anteriores. Al colocar el avance, tenga en cuenta no pasarse del agujero de referencia. En caso de hacerlo, devuelva el volante de la mesa para eliminar el juego y avance hasta el agujero de referencia. Terminado el tallado de los dientes, conviene verificar con el piñón respectivo el engranaje correcto. Al realizar trabajos en la fresadora, por sencillos que estos sean, tenga siempre presente que un error en los cálculos, un descuido en el montaje o en el procedimiento pueden ocasionar daños irreparables. De allí que el éxito del trabajo radica en la iniciativa, la habilidad y la experiencia del operario. Un tren de engranajes es un sistema compuesto por dos o más ruedas dentadas que permiten relacionar dos ejes de tal forma que el movimiento de uno de ellos, eje conductor, se transmite al otro, eje conducido. Su principal objetivo es mantener constante la relación de transmisión entre dos ejes. En la mayoría de los casos,
de transmisión por ruedas dentadas, como cajas de velocidades de las máquinas herramientas, automóviles, etc., es condición esencial que la transmisión se efectúe suavemente y sin choques. Esto se consigue cuando los piñones se engranan correctamente. Los engranajes fresados, a diferencia de los fundidos, satisfacen esta condición, presentan gran resistencia y consumen poca energía. Los engranajes, por la forma de su cuerpo, pueden ser cilíndricos, cónicos, prismáticos como las cremalleras y otros de perfiles diversos. Las ruedas cilíndricas de dientes rectos son las más usadas y las más fáciles de calcular. Están formadas por un cilindro de pequeña altura que corresponde a la longitud del diente, cuya superficie curva está provista de salientes y entrantes igualmente espaciados que constituyen los dientes. Cada diente está limitado lateralmente por sus flancos. Su perfil de engrane debe ser tal que proporcione una acción suave, uniforme y que posea todavía una resistencia suficiente. La forma de este perfil está dada por la curva del diente. Su resistencia está determinada por el ángulo de presión que permite la aplicación y distribución de la presión de un diente sobre otro. Normalmente, este ángulo es de 20 grados, aunque también se usa de 14,5, 15 y 25 grados. La circunferencia que limita la parte exterior de los dientes se llama circunferencia exterior. El diámetro exterior será el que corresponde a ella. La circunferencia interior es la que limita el fondo o raíz de los dientes. El diámetro interior es el que corresponde a esta circunferencia. Existe una circunferencia imaginaria que corta los dientes aproximadamente por la mitad de su altura, denominada circunferencia primitiva. El diámetro primitivo es el que corresponde a esta circunferencia. Cuando dos ruedas engranan sus circunferencias primitivas, son tangentes. La longitud del arco de circunferencia primitiva comprendido entre dos dientes consecutivos, es decir, la suma del espesor de un diente, E, y un vano, V, se denomina paso circular, PC. Como los dientes de una rueda deben ser iguales en toda circunferencia primitiva, el paso cabe tantas veces como número de dientes tenga la rueda. Por tanto, la longitud de la circunferencia primitiva, CP, es igual al paso circular, PC, multiplicado por el número de dientes, Z. Por otra parte, de la geometría podemos deducir que esta circunferencia primitiva es igual a su diámetro primitivo multiplicado por pi. Combinando las dos igualdades anteriores, obtenemos como pi no es un número exacto, el diámetro primitivo calculado con esta fórmula resulta aproximado. De la misma manera resultarán todas las demás dimensiones. Para evitar este inconveniente, se asume pi igual a 3.14 y el paso igual a un múltiplo de 3.14. Por ejemplo, 1 por 3.14, 1.25 por 3.14, 1.50 por 3.14, etc.
A este múltiplo de 3.14 se le llama módulo, o sea, que el paso circular es igual al módulo por 3.14, lo que quiere decir que el módulo es igual al número de veces que 3.14 está contenido en el paso. Si reemplazamos en la fórmula del diámetro primitivo el equivalente al módulo, tenemos que el diámetro primitivo es igual al módulo por el número de dientes. La altura total del diente está dividida en dos partes. La altura de la cabeza del diente, que es igual al módulo, y la altura de la raíz o fondo del diente, que es igual a 7/6 del módulo. Esta altura de la raíz es mayor para garantizar un juego que permita engranar libremente con otra rueda. De esta manera, la altura total es igual a la altura de la cabeza del diente más la altura del fondo del diente. Reemplazando las dos alturas por sus valores, tenemos la altura total del diente es igual al módulo más 7/6 del módulo. En consecuencia, la altura es igual a 13/6 del módulo. O sea, 2.16 multiplicado por el módulo. El diámetro exterior, tal como se ve en el gráfico, es igual al diámetro primitivo más dos alturas de la cabeza del diente. Como esta altura es igual al módulo, el diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más 2 veces el módulo. El largo del diente oscila entre 6 y 10 veces el módulo, dependiendo del material y del esfuerzo que se quiera transmitir. En los engranajes fresados, el lleno del diente es igual al vano, es decir, que el espesor del diente es igual a la mitad del paso circular. Cuando dos ruedas se engranan entre sí, es importante conocer la distancia entre los ejes. Esta distancia es igual a la mitad del diámetro de la circunferencia primitiva mayor más la mitad del diámetro de la circunferencia primitiva menor. Si en esta fórmula reemplazamos los diámetros primitivos de las ruedas por sus equivalentes, tenemos cuando tenemos que calcular las dimensiones de una rueda dentada que se va a construir, elegimos entre las fórmulas que hemos visto las que se necesitan de acuerdo con los datos propuestos en cada caso. Por ejemplo, si necesitamos calcular las dimensiones para construir una rueda dentada que debe tener 24 dientes, un módulo de 3.5 y un ángulo de presión igual a 14,5 grados. Sustituyendo en las fórmulas conocidas las letras por los valores dados, encontramos que el diámetro primitivo es igual a 3.5 por 24, o sea, 84 milímetros.
El diámetro exterior es igual al valor del diámetro primitivo más 2 veces el módulo. O sea, 91 milímetros. Como el ángulo de presión es de 14,5 grados, la altura del diente es igual a 2,16 por el módulo. La altura del diente es igual a 7,56 milímetros. El paso circular nos da igual a 10,99 milímetros. El espesor es la mitad del paso circular, o sea, 5,49 milímetros. Por último, si en el largo del diente escogemos 8 veces el módulo, nos da igual a 28 milímetros. Realizamos también el cálculo para el número de vueltas y fracción de la manivela del cabezal divisor. Como ya sabemos, este número de vueltas es igual a la constante de relación sobre el número de dientes, o sea, a 40 sobre 24. La manivela debe girar una vuelta y 16 agujeros en el círculo de 24. Como este círculo existe en el plato divisor, lo seleccionamos con el pitón o aguja de la manivela y abrimos las patas del compás, el número de agujeros indicado en el cálculo. Con estos datos básicos procedemos a elaborar el piñón. Para fresar los dientes del piñón es necesario tornear la galleta a un diámetro exterior igual al calculado y a un espesor equivalente a la longitud del diente. El montaje del material lo realizamos entre el cabezal divisor y la contrapunta, utilizando el mismo eje en que fue torneada. Recuerde verificar el centrado del material. Esto lo conseguimos con un gramil o un indicador de cuadrante. Elección de la fresa. La fresa elegida para formar los dientes de la rueda debe tener igual módulo que esta. Sin embargo, en dos ruedas de distinto número de dientes, 12 y 100 dientes por ejemplo, observamos que aún teniendo el mismo módulo, su perfil es algo diferente. De acuerdo con esto, para cada módulo de 1 al 10, se fabrican juegos de 8 fresas distintas que pueden tallar todas las ruedas del mismo módulo. Cada número sirve para fresar un rango determinado de número de dientes. Para módulos mayores de 10 se fabrican juegos de 14 fresas. Normalmente, cada fresa modular trae especificado en una de sus caras su número, el módulo, los números de dientes que se pueden tallar, la profundidad o altura total del diente y el ángulo de presión. Seleccionada la fresa con estos criterios, la montamos en el árbol portaherramienta. Centrado de la fresa. Como los dientes del piñón deben quedar orientados en sentido radial, es necesario centrar la fresa con relación al eje de la pieza.
Para realizar este centrado existen varios métodos. Veremos los tres más comunes. Con la escuadra y un calibrador pie de rey o un compás, se hace contacto entre la reglilla y la periferia de la galleta, repartiendo en dos partes iguales la distancia entre la reglilla y el centro de la fresa. Otro sistema es con la ayuda de la contrapunta. En este caso, es necesario repartir sobre esta el ancho del diente en dos partes iguales. Por último, también se puede centrar la fresa por contacto desplazado. Consiste en acercar poco a poco la pieza a la fresa hasta hacer contacto en la parte más alta de esta. Simultáneamente, desplazamos en forma transversal la mesa. El corte será el eje vertical de la galleta. Luego, repartimos el grueso del diente de la fresa en la huella dejada en la pieza. Centrada la fresa, eliminamos el juego de lucillo del cabezal divisor. Luego, verificamos el contacto y tomamos referencia en el anillo graduado del avance vertical. Retrocedemos la mesa para separar la pieza de la herramienta. Inmovilizamos el carro transversal para evitar que durante el corte nos cambie la posición del eje de trabajo. Seleccionamos las velocidades de lucillo y de avance. Antes de iniciar el fresado de los dientes, y mientras conseguimos más habilidad, es conveniente comprobar con una pequeña profundidad la distribución correcta de las divisiones en la periferia de la pieza. Hacemos la primera muesca, retrocedemos la mesa y giramos la manivela de acuerdo al cálculo. Repetimos este procedimiento en cada división hasta comprobar que resultan las divisiones requeridas. Hecho lo anterior, damos la profundidad de corte, o sea, la altura del diente. Iniciamos el fresado de la primera ranura. Terminada esta, retrocedemos la mesa y giramos la manivela hasta obtener la siguiente división, que como las demás, también debe coincidir con la huella dejada en la comprobación. Fresamos la nueva ranura y repetimos la operación hasta construir el piñón. Cuando el material es muy duro o el módulo es muy grande, la altura del diente se realiza en 2 o más pasadas. Recuerde, los conocimientos para fresar piñones de dientes rectos son bases fundamentales para el fresado de piñones en general.
La corona es la rueda dentada del sistema de engranajes, tornillo sin fin, corona. Se usa como rueda conducida. Generalmente relaciona ejes que se cruzan a 90 grados. Es un sistema muy utilizado para hacer grandes reducciones de velocidad y para transmitir grandes potencias. En las coronas, los dientes se disponen de varias maneras, según la potencia y la velocidad que se quiere transmitir y según la inclinación que tenga el filete del tornillo. Cuando la inclinación del filete del tornillo sin fin es menor de 15 grados, la hélice que forman los dientes de la corona tiende a ser una línea recta. Esta se construye como un piñón de dientes rectos inclinados, es decir, inclinando la mesa y sin tren de engranajes. Existen dos tipos fundamentales: las coronas inclinadas cóncavas y las coronas inclinadas cóncavas chaflanadas. La concavidad circular que tienen estas ruedas a lo largo de los dientes debe adaptarse a la curvatura del diámetro interior del tornillo. En esta forma, los flancos de los dientes de la corona tienen mayor superficie de contacto con el filete y la concavidad abraza en parte al cilindro exterior del tornillo. Cuando la inclinación del filete del tornillo es mayor de 15 grados, los dientes de la corona se hacen helicoidales, formando la misma inclinación con respecto a su eje. En este caso, ya conocemos el cálculo y el procedimiento de construcción. En este programa nos referiremos a la forma de construir una corona cóncava chaflanada. Se debe tener en cuenta que la rueda está íntimamente relacionada con el tornillo. Por eso el módulo, los diámetros del tornillo y el número de entradas del mismo intervienen en el cálculo de la corona. Las fórmulas del diámetro primitivo, el diámetro exterior, el paso circular, la altura del diente y la distancia entre centros son las mismas que en el piñón recto. La concavidad o radio de la garganta es igual a la mitad del diámetro primitivo del tornillo menos el módulo. El ángulo del chaflán se calcula con base en la función coseno. Si completamos el triángulo rectángulo, el coseno del ángulo del chaflán es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Simplificando, queda igual al diámetro primitivo del tornillo sobre el diámetro exterior del mismo. En la corona también encontramos un diámetro mayor que es igual al diámetro exterior más 2 veces el radio de la curvatura multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo del chaflán. El ancho de la rueda es igual a 2,38 por el paso del tornillo más 6 milímetros, cuando éste tiene 1 o 2 hélices, y de 2,15 por el paso más 5 milímetros para 3 o más hélices. Por último, recordemos que el ángulo de inclinación del diente en la corona es del mismo valor y sentido que el del tornillo. Si necesitamos construir una corona cóncava chaflanada de 30 dientes,
de módulo 1.75 que engrane con un tornillo del mismo módulo 2 entradas con un diámetro exterior de 31.50 milímetros, un diámetro primitivo de 28 milímetros, un paso de 5.49 milímetros y el ángulo de la hélice de 7 grados a la izquierda, utilizando las fórmulas enunciadas para la corona y reemplazando en ellas los valores correspondientes, obtenemos los valores del diámetro primitivo, diámetro exterior, la altura y el radio de la garganta. Como el coseno del ángulo del chaflán es 28 sobre 31.50, resulta igual a 0.888. El ángulo del chaflán es 27 grados 20 minutos. El diámetro mayor de la corona es igual a 58.75 milímetros. El ancho de la corona es igual a 19 milímetros. Para la preparación de la rueda, esta debe tornearse al diámetro mayor. Con el valor del radio de la garganta, debemos ejecutar la curvatura sin olvidar que el diámetro exterior se toma sobre la base del fondo de la curva. El ángulo de chaflán también debe construirse en el proceso de preparación de la pieza. La operación consiste en construir ranuras sobre la superficie cóncava exterior de la rueda. Normalmente, las coronas se construyen en máquinas especiales. Pero en los talleres comunes, con una fresadora universal, también se pueden construir usando una fresa de desbaste y luego una fresa madre para dar acabado. Cuando no se dispone de una fresa madre, la operación se puede realizar con una fresa modular común. En este caso, una vez montados el material y la herramienta correspondiente, procedemos de la siguiente manera. Seleccionamos el giro de la manivela, teniendo en cuenta su cálculo de una vuelta y 9 agujeros en el círculo de 27. Seleccionamos las revoluciones por minuto. Giramos la mesa 7 grados, teniendo en cuenta que la inclinación del diente de la corona es hacia la izquierda. Como la parte exterior de la rueda es cóncava, para facilitar el centrado lo hacemos sobre el árbol, ya que el eje de este es el mismo de la rueda. Como el avance de corte se realiza únicamente con la consola, bloqueamos la mesa y el carro transversal. Acercamos luego el material a la herramienta, de tal manera que ésta haga contacto simultáneo en los puntos más salientes A y B de la superficie cóncava de la rueda. Antes de iniciar el corte, recuerde eliminar el juego del cabezal divisor, asegurándose que la fresa no esté en contacto con el material. Hecho lo anterior, subimos la consola hasta que la fresa en movimiento toque el fondo de la superficie cóncava, es decir, el diámetro exterior.
En este punto, colocamos en cero el anillo graduado de la consola. Continuamos el corte verticalmente y damos la profundidad total del diente. Una vez realizada la primera ranura, bajamos la consola para retirar el material de la herramienta. Giramos la manivela para lograr la segunda división y comenzamos el fresado de esta nueva ranura observando todos los pasos realizados en la anterior. De la misma manera, repetimos el procedimiento cuantas veces sea necesario hasta fresar todos los dientes de la corona. Para garantizar un mejor acabado, como el material es de aluminio, este se puede refrigerar con petróleo o ACPM. Recuerde que la altura en todos los dientes debe ser igual. Una indecisión o un descuido de parte del operario trae como consecuencia el daño del trabajo. Para transmitir movimiento entre dos ejes que se cruzan en un mismo plano y donde los esfuerzos a transmitir son pequeños, se emplean ruedas cónicas. Estas se componen de dientes igualmente espaciados que se disponen sobre la superficie curva de un tronco de cono. El ángulo formado entre los ejes puede ser agudo, recto y obtuso. En la práctica, la transmisión más común es la de piñones cuyos ejes son perpendiculares entre sí. Según la forma de los dientes, hay engranajes cónicos de dientes rectos y de dientes curvos. En este programa estudiaremos los primeros. Fresado de engranajes cónicos de dientes rectos. Para que dos ruedas cónicas de dientes rectos engranen correctamente, es condición que dos de sus dientes se toquen en toda su longitud en un momento dado, según una recta que al prolongarla concurra al vértice. También todas las generatrices que limitan los flancos de los dientes deben dirigirse al mismo punto. Esto significa que tanto las generatrices del cono exterior, del cono primitivo y del cono interior llegan al mismo vértice. El eje forma con cada una de estas generatrices el ángulo exterior o del torneado, el ángulo primitivo y el ángulo interior o del fresado. Como vemos, la altura y el espesor del diente van disminuyendo progresivamente hacia el punto principal o vértice. Para que esta variación de tamaño no sea muy considerable, se recomienda que el largo del diente sea más o menos 1/3 de la generatriz del cono primitivo. De la misma manera, varían también los diámetros y el módulo. Por esta razón, se ha convenido que cuando se hable de ellos y no se especifique nada más, se está haciendo referencia a la sección mayor o cara exterior del piñón. Así, por ejemplo, tenemos el diámetro exterior.
el diámetro primitivo, el diámetro interior y la altura del diente. Esta última se mide en forma perpendicular a la generatriz del cono primitivo y su proyección forma, al cortarse con el eje del piñón, el ángulo complementario. El valor de este ángulo es 90 grados menos el ángulo primitivo. El valor de la generatriz del cono primitivo se deduce por trigonometría. Aquí se forma un triángulo rectángulo donde el seno del ángulo primitivo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por tanto, la generatriz es igual al diámetro primitivo sobre 2 veces el seno del ángulo primitivo. En la parte del diente que está por fuera del cono primitivo, encontramos un ángulo llamado ángulo de la cabeza del diente. Como se forma un triángulo rectángulo, la tangente de este ángulo es igual a la altura de la cabeza del diente, que es un módulo sobre la generatriz del cono primitivo. El ángulo del pie del diente se calcula de la misma manera que el ángulo de la cabeza del diente. Por tanto, la tangente del ángulo del pie del diente es igual a la altura del fondo de este, que es 1.16 por el módulo sobre la generatriz del cono primitivo. Estos dos ángulos son básicos para calcular el ángulo exterior o de torneado, que es igual al ángulo primitivo más el ángulo de la cabeza del diente. El ángulo interior o del fresado es igual al ángulo primitivo menos el ángulo del pie del diente. Cuando los ejes de los piñones que engranan son perpendiculares y no conocemos el valor de los ángulos primitivos, uno de ellos puede calcularse con base en la función tangente, ya que ésta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Descomponiendo los respectivos diámetros, será igual a la relación directa entre el número de sus dientes. Las fórmulas del diámetro primitivo y la altura del diente son las mismas del piñón recto. La distancia que existe entre el diámetro primitivo y el diámetro exterior se deduce por trigonometría en base al triángulo rectángulo que se forma en la cabeza del diente. Como la hipotenusa es la altura de la cabeza del diente, que es un módulo, y el ángulo que forma con el cateto necesitado es el mismo ángulo primitivo, por ser los lados de los ángulos perpendiculares entre sí, dicha distancia es igual al módulo por el coseno del ángulo primitivo. Conocida esta distancia, la fórmula del diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más 2 veces el valor de X. Cuando los dientes del piñón cónico se construyen en la fresadora universal, se tallan primero los dientes con la fresa del módulo correspondiente al diámetro primitivo de la sección menor. El módulo menor es aproximadamente igual a 2/3 del módulo. Esto se debe
a que como la longitud del diente es 1/3 de la generatriz, por el recurso de la proporcionalidad, el diámetro primitivo de la sección menor es igual a 2/3 del diámetro primitivo. Como el número de dientes es constante en cada diámetro, de aquí se deduce la relación anterior. Por último, para elegir el número de la fresa, definimos el número de dientes ficticio como la relación entre el número de dientes real y el coseno del ángulo primitivo. Conocidas las fórmulas del piñón cónico, construiremos uno partiendo de los siguientes datos. Módulo 3.5, 23 dientes, y el ángulo primitivo de 45 grados. Aplicando las fórmulas tenemos diámetro primitivo igual a 80.5 milímetros. El diámetro exterior igual a 85.46 milímetros. El módulo menor igual a 2.33. Y como este no es un módulo normalizado, lo aproximamos al inmediato superior, es decir, 2.5. La generatriz es aproximadamente igual a 57 milímetros. El largo del diente es igual a 19 milímetros. La altura del diente es igual a 7.55 milímetros. La tangente del ángulo de la cabeza del diente es igual a la función 0.061. Por tanto, el ángulo es igual a 3 grados 31 minutos. El ángulo del torneado es igual al ángulo primitivo más el ángulo de la cabeza del diente, es decir, 48 grados 31 minutos. La tangente del ángulo del pie del diente es igual a la función 0.07104. Por tanto, el ángulo es igual a 4 grados 4 minutos. El ángulo del fresado es igual al ángulo primitivo menos el ángulo del pie del diente, o sea, 40 grados 56 minutos. El ángulo complementario exterior es igual a 45 grados. El giro de la manivela del cabezal divisor es igual a una vuelta y 17 agujeros en el círculo de 23. Para la elección de la fresa, el número de dientes ficticio es igual a 32. Esto quiere decir que las fresas, tanto de módulo menor como la de módulo mayor, deben servir para tallar 32 dientes. Preparación del cuerpo de la rueda. Para fresar el piñón, debemos preparar previamente el cuerpo de la rueda en el torno de acuerdo a las dimensiones calculadas, de tal manera que resulten formados los 3 troncos de cono siguientes. El cono exterior que se construye utilizando el ángulo del torneado. Recuerde que la generatriz está limitada por la longitud del diente.
El cono complementario exterior se construye con el ángulo complementario. La distancia SN es aproximadamente la altura más 2 veces el módulo. Por último, el cono complementario interior, que se realiza con el mismo ángulo complementario, ya que las caras exterior e interior son paralelas. La longitud de la generatriz RX en la cara interior es aproximadamente igual a la altura menor del diente más 2 veces el módulo menor. Las otras medidas del cuerpo de la rueda son aproximadas y existen fórmulas prácticas que permiten promediarlas sin dificultad. Fresado de la rueda. Para fresar piñones cónicos con toda exactitud, existen máquinas especiales, pero en nuestros talleres podemos hacerlos bastante aproximados utilizando la fresadora universal. Existen 3 procedimientos para fresar estos piñones en forma aproximada. Aquí veremos el más sencillo, que consiste en utilizar 2 fresas modulares y en terminar el piñón en forma manual. En las prácticas de taller podremos discutir los 2 procedimientos restantes. Para el montaje de la pieza, inclinamos el husillo del cabezal divisor a un ángulo equivalente al ángulo del fresado, es decir, 40 grados 56 minutos. Seleccionamos el giro de la manivela de acuerdo al cálculo. Para tallar el primer corte, montamos la fresa de módulo menor y la centramos con relación al eje del material. Preparamos el corte, es decir, seleccionamos las velocidades, hacemos contacto de la herramienta con el diámetro mayor del cono de la pieza y colocamos el anillo graduado de la consola en 0. Retrocedemos el material y damos una o más profundidades de corte hasta lograr la altura del diente que corresponde a la cara exterior. Iniciamos el corte desde el diámetro menor del cono hacia el mayor y fresamos los dientes del piñón observando todas las indicaciones aprendidas. Al finalizar el tallado de los dientes con esta primera fresa, nos damos cuenta que los flancos de cada ranura son aproximadamente paralelos entre sí. Para lograr el ángulo adecuado del espesor del diente, cambiamos la fresa por la de módulo mayor. Centramos la nueva fresa con relación a los flancos de la ranura, de modo que haga contacto simultáneo en ambos. Subimos la consola hasta que la fresa toque el fondo de la ranura de la cara exterior. Ensanchamos la ranura empezando desde el diámetro mayor hacia el menor, aproximadamente hasta la mitad de su longitud. De la misma manera ensanchamos todas las demás. Al terminar este ensanchamiento, los flancos así fresados quedan con faltas y excesos de metal. De modo que cada diente ha sido solo bosquejado. Para corregir estos defectos, deben ajustarse uno por uno todos los dientes con una lima. Los cortes hechos y los conocimientos que ya tenemos de ajuste servirán de guía para realizar este delicado trabajo de acabado.